Hola, muy buenos días. Nosotros somos estudiantes de segundo semestre de fisioterapia de la Universidad de Santander y el día de hoy vamos a hablar acerca de la resolución 113 del 2020 en medida de educación en salud. El grupo está conformado por Angie Dayana Chaustre Porras y mi invitado Steven Nova. Mi nombre es Tatiana Hernández Guerrero y mis invitados es Raúl Hernández y Kenny Rodríguez. Mi nombre es Brigitte Vanessa Grimaldi y mis invitados son Jessica Moreno y Lisbeth Celis. Mi nombre es Yalitzi Moreno y mis invitados es Jessica Torres y Juliana Moreno. Y mi nombre es Daniela Hurtado. Mis invitados son Viviana Vera, Santiago Figueroa y por último Diana Garrido. Muy bien, continuamos con el tema inicial y ya la apertura de la resolución 113 del 2020, por el cual se dictan las disposiciones en relación con la certificación de discapacidad y el registro de localización y caracterización de las personas con discapacidad. Esta resolución cuenta con 5 capítulos que lo vamos a ir desglosando en medida de que vamos avanzando en dirección de terminar con el último capítulo, que son las disposiciones finales. Al finalizar esta ponencia, vamos a pedir amablemente una opinión de todo nuestro público. ¿De acuerdo? Entonces empezamos con el capítulo 1, abarcando sus objetivos, el ámbito de aplicación y por último las definiciones. El artículo 1 nos habla del objeto. La presente resolución tiene por objeto la implementación de la certificación en discapacidad y el registro, localización y caracterización de las personas con discapacidad. Estos tienen como mecanismos la localización, caracterización y la certificación. En el artículo número 2 encontramos el ámbito de aplicación. Este habla de las disposiciones de esta resolución en específico. Claro está que esto parte de resoluciones anteriores. En las Secretarías de Salud de orden departamental, distrital y municipal, las entidades hacen sus bases en las instituciones prestadoras de servicios en salud, lo que conocemos como IPS. Para que estos efectos tengan una predisposición a la certificación de la discapacidad, se tienen que autorizar y conforme a lo establecido al artículo 7. Y por último, del capítulo 1, encontramos las definiciones. Para la aplicación de esta resolución se adoptan muchas definiciones, pero vamos a hablar de 3 en específico. El primero, que es el certificado de discapacidad. Esto es un documento personal e intransferible. Es netamente único que se entrega después de una valoración clínica multidisciplinaria. Y aquí entramos nosotros también como fisioterapeutas. En los casos en que se identifique la existencia de la discapacidad, únicamente podrá ser expedido por una IPS. Esto lo expresa muy bien la segunda resolución. La segunda definición habla de la dificultad en el desempeño, que es el grado de dificultad que experimenta la persona al realizar diferentes actividades que involucren en situaciones de su entorno cotidiano o de su entorno social, ya sea estar en casa, estar con la familia, estar en el trabajo. Y por último, encontramos la definición del registro de localización, caracterización de las personas con discapacidad. Esto es una plataforma que se registra por medio de la información resultante después del procedimiento y es lo que otorga el certificado de discapacidad. Esto establece características de localización geográfica dentro de los distintos niveles, municipal, distrital, departamental y nacional. Ahora damos paso al capítulo número 2. Bueno, en el capítulo 2 se explica más que nada los pasos que nos lleva al certificado final. Iniciando porque la persona se considere como que presente una discapacidad. Bueno, se inicia por la identificación de las deficiencias, tanto psicológicas como corporales. Todo esto se llevará a cabo por un equipo multidisciplinario de profesionales, donde intervienen 3 profesionales de la salud, donde uno de ellos será un médico o un especialista. Los otros 2 profesionales depende de
el tipo de deficiencia que presente la persona. Puede ser fonoaudiología, fisioterapia o terapia ocupacional. De allí, los profesionales deben emitir una orden para que se realice una cita donde se concederá el certificado. De allí se pueden dar dos situaciones. Una, que se otorgue el certificado, donde la persona pues ya, allí los profesionales otorgarán otra orden para que el ministerio haga la financiación del proceso. La segunda situación es que no le otorguen el certificado a la persona y ella o él puede pedir una segunda opinión, donde pues allí debe esperar dentro de 10 días hábiles para que se pueda dar de nuevo la cita. Al final, cabe recalcar que este certificado necesita una actualización. Se puede dar, bueno, esta actualización se debe realizar cuando el niño cumple 6 años, 18 años o cuando la deficiencia presenta una involución o una evolución. Damos paso al capítulo 3. Ok, en el capítulo 3 podemos ver el registro de localización y caracterización de personas con discapacidad. En este, la información resultante del procedimiento hecho con anterioridad para la solicitud del certificado se incorpora a las IPS en un máximo de 5 días hábiles. La información resultante de este procedimiento se corresponde a la información suministrada por la persona solicitante. Esta información se da por la misma persona o por su representante legal, en dicho caso de que lo tenga. También cuando los datos son proporcionados para la realización del certificado, estos datos pueden ser utilizados por la Secretaría de la Salud para los desarrollos de proyectos de... Esta información brindada por la persona solicitante del certificado se utiliza para el desarrollo de políticas públicas que se vayan a elaborar para garantizar los derechos de las personas. Esta información puede ser utilizada también como información tratable, pero se debe tener en cuenta el régimen de protección de los datos, ya que es una información sensible. Ahora podemos pasar al capítulo número 4. El capítulo 4 son las responsabilidades. Empecemos con el capítulo 20, que es responsabilidades de las secretarías departamentales, distritales y municipales de la salud, que trata que se deben gestionar los sectores para así continuar con el certificado de discapacidad. Se debe nombrar como mínimo un funcionario para que gestione toda la parte de los certificados, pero claramente debe ser parte del área de la salud. Para realizar los certificados, tengan en cuenta que deben ir a IPS que estén autorizadas. Las IPS están obligadas a dar capacitaciones sobre qué se trata el certificado de discapacidad, quiénes lo pueden adquirir y cuándo utilizarlo. El artículo 21, responsabilidades de las EPS y las entidades adaptadas. Este artículo es para el procedimiento del certificado de la IPS. Deben garantizar que aquellas personas estén afiliadas para poder proceder a la valoración del médico. Los pacientes deben llevar la historia clínica donde se diga el estado de salud que sea persona discapacitada. Artículo 22. Responsabilidades de instituciones prestadoras de servicios de salud. Este artículo dice que las IPS deben contar con profesionales de la salud. Las IPS deben contar con agendas abiertas para las citas de los pacientes. Deben realizar la inscripción como la entidad del usuario. También deben reportar y actualizar los datos de los pacientes que van a ingresar. Las IPS deben entregar copias de certificados a los pacientes cada vez que ellos lo pidan. El artículo 23, responsabilidades de los solicitantes. Para proceder para realizar el certificado, el paciente antes debe solicitar a la Secretaría de Salud distrital o municipal. También debe solicitarle al médico que lleva a su caso la valoración del diagnóstico con la discapacidad. Solicitar ante la respectiva Secretaría de Salud la actualización del RLCPD de los datos personales.
Capítulo 5, disposiciones finales. Artículo 24, transitoriedad. Bueno, este artículo nos habla sobre las unidades generadoras de datos, cuyas siglas son UGD. Esta es una entidad donde se diligencia el registro para la localización y caracterización de las personas con discapacidad. Nos dice que continuará registrando a las personas con discapacidad, valga la redundancia, en el actual RLCPD, con vigencia hasta el año 2020. Este realiza la verificación del cumplimiento por parte de las entidades territoriales, el cual tiene unos criterios de asignación que expide el Ministerio a una conformidad según el artículo 13. No obstante, si no se ha dado a cumplir estos criterios de asignación, el Ministerio de Salud y Protección Social expedirá este acto de asignación a más tardar 30 de junio de 2020, o sea que dan tipo de plazo, dando como beneficiaria a las entidades territoriales que han acatado los criterios o han cumplido esos criterios, y las demás no podrán continuar, incluyendo a la población RLCPD. Bueno, de acuerdo con lo anterior, las personas que pretenden establecer su condición de discapacidad únicamente lo podrán hacer con una observación del procedimiento establecido según la resolución. Los certificados de discapacidad expedidos antes de la entrada en vigencia de la presente resolución serán válidos hasta el 31 de diciembre de 2021. Artículo 25, vigencia y derogatorios. Nos dice que esta resolución rige a partir de la fecha de su publicación y deroga la resolución 583 del 2018, modificada por la resolución 246 del 2019. Listo. Muy bien, con el capítulo 5 damos finalizado a nuestra ponencia de la resolución 113 del 2020. A continuación, vamos a cerrar la presentación de la pantalla y vamos a realizar una serie de preguntas en pro de una reflexión de lo que acabamos de escuchar. Muy bien, agradecemos de antemano la disposición de nuestro público. Somos 5 ponentes y tenemos 10 invitados. La pregunta general es, ¿cómo y cuál es la importancia de conocer el certificado de discapacidad y de qué forma lo podemos expresar en nuestro entorno cotidiano? ¿Conocemos alguna persona con discapacidad que conozca esta información? Es una información que tenemos a la mano. Realmente, buenas tardes. Mi nombre es Raúl Hernández. Les agradezco por la invitación. Me parece excelente el aporte que ustedes están haciendo, porque la realidad nunca había sido contemplado ni por responsabilidad social, ni por responsabilidad organizacional, pero me parece muy bien que ustedes lleven esta ponente y que ojalá sea escalada realmente en nuestro país o en el mundo, porque debe ser un formato más incluyente. Las organizaciones, las empresas, el sector salud y pues el sistema social de nuestro mundo, porque la verdad la discapacidad nunca ha sido contemplada, nunca se ha tenido en cuenta y la valoración siempre es mínima y muy efímera para lo que es la contemplación de las actividades diarias de esas personas. Y me parece excelente dar a conocer, porque en realidad no teníamos para nada el conocimiento de esta ponente, y sí es bueno que lo repliquen y ojalá formen una orientación y que sea esto más replicado no solo en la universidad, sino en nuestro ámbito mundial, porque sí es necesario. Las actividades a veces se nos dificultan. Soy una persona con discapacidad visual alta, muy alta, y se nos dificultan muchas cosas. Y a veces el entendimiento de las organizaciones, de las empresas o de los seres humanos generan rechazo y generan un aporte negativo, el cual lo afecta a uno, tanto emocional como personal y
laboral. Les agradezco muchísimo por la invitación y las felicito de verdad por esta ponente. Ojalá no se quede acá como un proyecto, sino realmente que esa ley sea promulgada y activa totalmente, así como otras formulaciones que han llevado muchísimo más, que ya están mundialmente. Y pues no hay que nombrarlas, pero esta sí me parece interesante y demasiado valiosa para las personas que sufrimos de una discapacidad. Muchas gracias, una feliz tarde. Muchísimas gracias, señor Raúl. Apreciamos y valoramos mucho su aporte. ¿Alguien más desea dar su aporte? Muy buenos días. Buenos días. Buenos días. Muy buenos días, mi nombre es Carolina, muchas gracias por la invitación. Al igual que el señor Raúl, opino que realmente es excelente que den a conocer estos temas y la existencia de estas leyes, porque de verdad que, digamos que en general, tanto empresas como sistemas de salud, no están como preparados de la manera que se debe para atender a la población con discapacidad y por lo tanto ellos se ven afectados, como decía el señor, de manera no solo emocional, sino también laboral y en diferentes ámbitos en su vida, ¿no? Por no poderse adaptar como debería ser, no poderse brindar los espacios que se les deberían brindar para su total comodidad y confort. Entonces, sí es muy bueno que den a conocer estas cosas y también opino que debería, digamos, darse a conocer esta información en otros ámbitos, en la vida cotidiana de cada quien y así fomentar la inclusión. Muchas gracias. Gracias a usted. Muchísimas gracias. ¿Alguien más desea compartir su opinión? Bueno, mi nombre es Jessica, yo soy psicóloga, soy invitada de Brigitte Vanessa Grimaldi y pues realmente me parece muy importante que las personas con alguna discapacidad puedan tener acceso a ese certificado porque garantiza la participación activa en las políticas públicas que se vayan a elaborar. Y pues es que son ellos en gran parte quienes brindan esa información necesaria desde su condición y desde su experiencia, así como nos comentaba Raúl, para tomar las decisiones acorde a las diferentes necesidades que puedan surgir en ellos. Y pues realmente si no se tuviera la voz de ellos, si no se tuviera en cuenta la participación de ellos, pues sería bastante contradictorio porque a final de cuentas estos proyectos se realizan principalmente para garantizar el libre desarrollo de su ser. Completamente de acuerdo, apreciamos y valoramos su aporte. ¿Alguien más desea hablar? Muy bien, siendo así, valoramos muchísimo el tiempo brindado. Nosotros como estudiantes de salud valoramos los espacios que se nos proporcionan de forma académica y en espacios de esparcimiento. De esta forma damos finalizada la ponencia de la resolución 113 del 2020. Agradecemos su tiempo y colaboración y por supuesto disposición. Gracias. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias a todos por asistir. Buena tarde. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias, una feliz tarde a todos y excelente trabajo. Gracias, hasta luego. Muchas gracias por la invitación. Damos finalizado por la grabación, please.